Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, con la compañía siempre grata de El Peluche, Rodolfo, Belkis, el equipo que nos acompaña. Katy está de vacaciones, nuestra maquillista, pero dejó en buenas manos el pandero. Y aquí siempre con el equipo de Color Visión que nos da este apoyo para la calidad de este programa. Avanza la semana y siguen las expectativas sobre el tema de los eventuales cambios del gobierno. Ya se han producido algunos, hay anuncios, expectativas de nuevos cambios en el gobierno. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La encuesta ACD Media maneja los términos más o menos similares a lo que han sido las últimas encuestas en cuanto a las situaciones nacionales de primera línea, que a juicio de la gente son las cosas que más preocupan o que más atraen, y así como la ambientación política, todo de cara al proceso electoral del 2028. El año escolar listo para iniciar la semana próxima, con una matrícula importante de alumnos, zanjados la mayoría de los problemas, y con una ADP tratando de hacerse sentir y amenazando con huelgas, con paralizaciones y haciendo denuncias, como de costumbre, como nos tiene acostumbrado el gremio de los maestros. Y un tema que da mucho de qué hablar en estos días es la situación de la expulsión de 9 diplomáticos asignados a la Embajada de Cuba en República Dominicana. Algunas intríngulis de dónde viene esto y otros temas lo veremos después de la pausa. El Tribunal Superior Administrativo anuló los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado Dominicano y Falcon Bridge Dominicana, Falcondo, en 1956 y 1969, extinguiendo sus derechos de explotación sobre 22.392 hectáreas de la concesión Quisqueya 1 ubicada entre La Vega y Monseñor Noel. La decisión emitida el 12 de agosto de 2026 respondió a una acción presentada por el Estado en julio de 2025 debido a la paralización de las operaciones mineras desde noviembre de 2023 y al incumplimiento en la entrega de informes técnicos correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. El tribunal consideró que estas faltas constituyeron incumplimientos graves de las obligaciones contractuales y vulneraron el interés público. Además, rechazó los pedimentos de inadmisibilidad presentados por Falcondo, poniendo fin a una relación contractual de casi 7 décadas. El Consejo Nacional de la Magistratura iniciará el próximo martes las entrevistas a 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia que serán evaluados para una posible ratificación por 7 años. El proceso ya incluyó la presentación de informes de desempeño y la recepción de objeciones ciudadanas. Otros 4 magistrados, incluido el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, decidieron no postularse para un nuevo periodo. El Consejo Nacional de la Magistratura prevé completar la selección de los jueces que ocuparán 11 posiciones en el tribunal y juramentarlos el próximo 23 de octubre. El Ministerio de Educación aseguró que tiene cubierta en un 100% la necesidad de docentes para el inicio del año escolar 2026-2027. El viceministro Francisco de Olgo informó que fueron renovados los contratos de unos 10.000 maestros incorporados el año pasado. Durante una entrevista en Revista 110, De Olgo explicó que las necesidades puntuales que puedan surgir por jubilaciones, enfermedades u otras situaciones podrán ser atendidas con la disponibilidad existente. Destacó que el país cuenta actualmente con capacidad para garantizar el personal docente requerido para iniciar el próximo periodo escolar.
presidente del Parlamento iraní y negociador jefe Mohammad Bakr Kaliva advirtió hoy que Irán no reabrirá el estrecho de Hormuz hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones del memorándum de entendimiento, entre ellas levantar el bloqueo, liberar activos congelados, eliminar las sanciones petroleras y cesar las operaciones militares contra Irán y el Líbano. Según reportes de agencias, Kaliva afirmó además que Irán se ha fortalecido militarmente durante la tregua. La advertencia se produce tras vencerse el plazo de 60 días establecido para negociar un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington, proceso que no avanzó debido a la reanudación de los ataques. La Organización de Estados Americanos, OEA, ofreció su respaldo a las autoridades de Haití para fortalecer la seguridad y crear las condiciones necesarias para la celebración de las elecciones presidenciales previstas para diciembre de este año. El compromiso fue planteado durante una reunión entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randin, y el primer ministro haitiano, Alex Didier Fils-Aimé. Durante el encuentro, ambos abordaron el fortalecimiento de las instituciones con apoyo internacional, la seguridad, la justicia, el desarrollo sostenible y la reactivación económica. La OEA y la Comunidad del Caribe, CARICOM, reiteraron su disposición de acompañar al país de la estabilidad institucional y en la organización de unos comicios creíbles, inclusivos y transparentes. Un sismo de magnitud 4.0 en escala Richter se registró la madrugada de este martes en Venezuela, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El movimiento telúrico ocurrió a las 3:07 de la madrugada, hora local, con epicentro a 10 kilómetros al noreste de La Guaira y una profundidad de 10 kilómetros. El temblor también fue percibido en Caracas, donde residentes reportaron en redes sociales que despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas ni daños materiales relacionados con el movimiento. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Aquí tengo mi lista de temas. Yo siempre hago una lista de temas. Esto no es a lo loco. No es a lo loco. No. Ustedes ven que yo ando con unos papeles. Eso se llama archivo. No, eso no se llama archivo, no, eso se llama una guía para uno ordenadamente hacer el trabajo. Chivo era en la escuela. Lo que pasa es que tú no podías llevar un chivo así en la escuela. Tú lo llevabas metido por aquí, anotado en la mano y otras cosas, peluche. ¿Qué pasa? Además, mire el lío que se armó con unos chivos con inteligencia artificial de la Universidad de México. 158,000 exámenes tuvieron que ser repetidos en un estadio público, todo el mundo sentado ahí, chequeado por todo el mundo. Porque es así. Vamos al bollo, como dicen los tigres allá. Peluche se ríe cuando oye esas frases. Vamos al bollo. Miren, el gobierno, a través de la Cancillería, mantuvo o ha mantenido un silencio táctico, diría yo, diplomático, sobre el tema de los diplomáticos cubanos que fueron expulsados del país, junto con sus familias. No se ha dado oficialmente las razones, pero todo indica que los organismos de seguridad del Estado han estado dando una suerte de seguimiento porque han detectado alarmas de situaciones en que diplomáticos o personal asignado
a la legación diplomática cubana en República Dominicana, han estado en diferentes actividades, diría yo, o acciones que no se corresponden con sus funciones diplomáticas. La copa rebosó con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en República Dominicana entre el 25 de julio y el 8 de agosto. Pero días antes ya llegaban las delegaciones a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y la delegación de Cuba, uno de los países potenciales en el deporte en la región, ya superado por México e incluso superado por Colombia. Cuba antes era el líder y México se disputaban esa supremacía en el medallero. Sin embargo, ya México por la milla superó a Cuba y Colombia se ha ido imponiendo en esa misma posición. Y ahora están México, Colombia, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. Más o menos ese es el orden por cantidad de medallas ganadas y por cantidad de medallas de oro, que es donde se toma la medición para el ranking, no solamente por la cantidad final. Y desde que llegó la delegación cubana a República Dominicana, hubo una primera situación con un joven deportista, portero del equipo de hockey sobre césped, que desertó, se declaró desertor, abandonó la delegación y pidió asilo en República Dominicana. El tema se informó inmediatamente y los mecanismos de inteligencia comenzaron a darle mucho seguimiento a la delegación cubana para evitar situaciones que pudieran entorpecer los juegos en su conjunto y que pusieran en algún tipo de riesgo a la delegación cubana por alguna situación. Y efectivamente, en este seguimiento que discretamente tenían las autoridades de inteligencia de República Dominicana, se detectaron varios intentos o varios acercamientos o varias presencias de personas asignadas a la legación cubana en República Dominicana, diplomática en República Dominicana, en ese entorno. La alarma se disparó cuando en el techado, uno de los techados de las instalaciones en el Parque del Este, dos jóvenes parejas con uniformes de otros países que representaban los colores y los nombres de otros países no cubanos precisamente, estaban merodeando y estaban haciendo contactos con miembros de los equipos deportivos cubanos. Según las informaciones que me han llegado, incluso haciendo creer que eran de otros países, se acercaban algunos cubanos para decirle, miren, ustedes tienen planes de quedarse aquí en República Dominicana, podemos ayudarlos. Era para detectar si habían planes de algunos atletas de desertar. Y allí estaban dando seguimiento a por lo menos 3 atletas que habrían manifestado de alguna forma esa intención, ese propósito o ese deseo. Y estaban ahí casi acosándolos.
y se dice que lo seguían y la seguridad de los juegos y la inteligencia dominicana que estaba haciendo su trabajo detectaron la situación de estas personas y en un operativo rápido cerraron el pabellón, nadie entra ni sale, vamos a revisar a todas las personas que están aquí por su identificación. Pelucho, sí, Pelucho, usted es la delegación de Atlanta, sí, pase. Usted identificando a todo el mundo y dieron con estas dos parejas que tenían uniformes de otros países que no tenían identificación oficial y que estaban infiltrados allí en estas labores de detectar posibles jóvenes que quisieran desertar. Pero más que eso, parece ser, por las informaciones que obtuvieron rápidamente los oficiales de inteligencia dominicanos, habría un plan de secuestrar a un par de jóvenes de esos, para llevárselo para la embajada de Cuba, y retenerlos allí, y solamente soltarlos cuando se fueran, pienso yo, cuando fuera a salir la delegación y llevarlos conjuntamente al aeropuerto para que se fueran para su país. Pienso yo. ¿Qué iban a hacer? No se sabe. Si va a haber un secuestro, no tengo la certeza. Es una de las vertientes que manejaron los organismos de inteligencia. Y concomitantemente con eso se hicieron otras detecciones de personas de la legación diplomática cubana en República Dominicana que estaban en los mismos menesteres. Y allí se empaquetó toda la situación, se hizo una nota de protesta y República Dominicana procedió dentro de todo el derecho soberano de a esas personas que estaban haciendo labor subversiva en República Dominicana contra sus propios nacionales y contra la seguridad de República Dominicana, que tenía que garantizar la permanencia y la estada de esos atletas en República Dominicana como deber de país anfitrión de unos juegos internacionales como eran los centroamericanos y del Caribe. Emitió una orden, inmediatamente terminaron los juegos, ordenando la salida inmediata de 9 de esos diplomáticos o personas registrados como diplomáticos en la Embajada de Cuba con sus familias. No como una forma de decir, y no entran más a República Dominicana. No es ellos solos como diplomáticos, su familia también. Porque incluso andaban en parejas jóvenes para tratar de confundir en qué labor estaban, y se ordenó su salida con un tiempo perentorio, 7 días para salir del país. Entonces, República Dominicana hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Y fue más lejos República Dominicana. En las garantías que tenía que dar a esos atletas cubanos y a todos los atletas que estaban aquí, incluyendo los atletas dominicanos, que participaban por todo el país en estos centroamericanos y del Caribe, no hicieron ningún escarceo ni ninguna bulla las autoridades dominicanas, pero sí redoblaron en cierto modo algunos niveles de seguridad en favor de estos atletas. No vaya a ser cosa que le pasara a cualquier situación, que es el deber del Estado Dominicano. Y fue todavía más lejos el Estado Dominicano en esas garantías en el ejercicio soberano del país, que cuando emitieron la nota de 3 párrafos, se abstuvieron de citar la labor de sedición y de espionaje y de posible acto delictivo de un secuestro contra esos nacionales
atletas cubanos de parte de su propia alegación, por razones políticas internas, que no citaron el motivo por los cuales ordenaban su salida del país. Y todo el mundo sabe que solicitar la salida del país de funcionarios asignados diplomáticamente de una nación es un acto grave y una situación seria en el estado de unas relaciones. Pues la República Dominicana actuó correctamente, actuó dentro de lo que manda el derecho y las garantías que tenía que dar República Dominicana a esos atletas, el derecho soberano de no permitir una acción política semejante de otro país en nuestro territorio. Lo hizo de una forma incluso elegante. Y el destemple del gobierno cubano, como están acostumbrados, sí que eso es parte porque son unos lacayos, porque eso fue una orden de los Estados Unidos. No, ellos sabían muy bien lo que había pasado. Se mandó una nota diciendo lo que había pasado. Y ellos saben, porque se registró oficialmente ante el gobierno de Cuba, por qué se estaban sacando esos diplomáticos. Es que no vengan los cubanos ahora a querer privar en santos y en víctimas de una situación de violación a los derechos de los tratados internacionales, de tener incidencia en República Dominicana en situaciones de esa naturaleza. Y hay otras que venían acumulándose, que se venían dando seguimiento, que ellos lo conocen muy bien. Que ellos lo conocen muy bien. Entonces, la República Dominicana actuó correctamente. Correctamente. Y te digo, fue más lejos, al ser incluso diplomáticos al extremo, de no decirles las vagabunderías que estaban esos agentes cubanos en República Dominicana, con el sumum contra esos atletas. Se estaba dando seguimiento y se sabían lo que estaban. Ahora tratan de decir que la renuncia del canciller ha llegado al extremo porque aquí hay unos grupos y aquí hay unos personajes que lo que hace Cuba es la víctima del mundo. Incluso yo estaba hablando con una persona ayer y me decía, bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos, la injerencia que tienen sobre República Dominicana, ¿qué es lo que está hablando Cuba de injerencia? Cuando Cuba son unos lacayos de la Unión Soviética al punto de querer meter misiles en la región del Caribe para apuntar a los Estados Unidos. Y fueron tan lacayos que dejaron que su territorio, su revolución, fuera usada para meter subversión a todos los países de América Latina durante la Guerra Fría a principios de los años 60 y todavía en los años 70, desestabilizando las naciones de América Latina. Y eso no es intervencionismo, y eso no es ser lacayos, y eso no es ser esclavos, arrodillados. Por Dios. Ustedes tratan de decir ahora que el canciller habría renunciado porque los Estados Unidos se lo impusieron al gobierno de República Dominicana para que pidiera su renuncia porque él no estaría de acuerdo con alguna de esas políticas. Disparate. Canciller dominicano Roberto Álvarez Caballero, uno de los mejores funcionarios que ha tenido el gobierno a lo largo de estos 6 años del gobierno de Luis Abinader, y un hombre que ha sabido representar la República Dominicana con dignidad. Había anunciado hace tiempo su decisión de retirarse del ejercicio público por su edad, no quiero decir que es un viejo, pero tiene 82 años, y porque lo había manifestado incluso a los amigos y el presidente conocía esa decisión. Debe retirarse, quiere escribir, dedicarse a descansar, a pasar sus últimos años de vida, no quiere decir que se vaya a morir mañana, sus últimos años de vida realmente ya con menos presión y menos tensión que las que impone
un cargo público de esa naturaleza, con viajes constantes, con reuniones, con elaboración de documentaciones, con discusiones sobre temas trascendentes que consumen horas. Entonces, la salida del canciller no tiene nada que ver con este caso, pero sí tuvo que ver con la acción diplomática de República Dominicana, correctamente aplicada en el caso de estos espías, de estos agentes subversivos cubanos en nuestro territorio. Los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader al iniciar los últimos 2 años de su gobierno se enmarcan dentro de tratar de acomodar y de impulsar políticas internas en favor de la imagen del gobierno en sus ejecuciones en la parte política. Electricidad, tema complejo. Llevaron a Joel Santos a la posición de dirigir el Consejo Unificado de las Sedes, que es donde se trazan políticas generales, operativas de las 3 EDES, que son el sistema público que componen el suministro de energía eléctrica a la población. EDESTE, EDESUR, EDENORTE. El país está dividido en 3 EDES. EDESTE, EDESUR, EDENORTE. Y ese consejo, ahí se trazan las políticas de distribución. El caso de el transporte, del tránsito vial en República Dominicana, es uno de los mayores caos que tiene el país y que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, a lo largo de todo el tiempo, no ha podido solucionar, sino que va agravándose. Porque yo digo y sostengo que no hay una política de Estado definitivamente para enfrentar, como debe ser, con un plan real, concreto, dirigido, estableciéndose y desarrollándose de una forma coherente, práctica, para conjurar ese problema. Cada día el tema del tránsito se agrava más, enojando a la gente llevándose los vehículos que se parquean en el polígono central, de una forma aleatoria y antojadiza incluso a la gente que anda en las grúas, para cobrarle 5,000 pesos, a donde el Estado ha sido incapaz, el ayuntamiento y el Estado ha sido incapaz, y el gobierno ha sido incapaz de proveer parqueos para que la gente pueda dejar el vehículo en algún sitio. Porque ¿dónde rayos va a andar con el vehículo en la cabeza? Donde andan divorciados, la DGCET haciendo lo que les da la gana en la calle. Por ejemplo, hoy yo vi, la DGCET está tirada a la calle buscando, poniendo multas. Yo vi una cosa insólita hoy, por ejemplo. Vengo doblando de la Abraham Lincoln hacia la 27 de febrero a la izquierda, como quien va hacia la Tiradentes. Cuando doblo, ahí mismo doblando, 3 vehículos parados en la vía. Uno por poco se estrella contra los vehículos detrás. Todo el mundo ahí, porque cambió el semáforo. Porque habían 3 agentes de la DGCET con vehículos parados en medio de los carriles. Por alguna razón, alguna infracción que habrían cometido, se andaban sin el cinturón o hablando por el celular o qué sé yo. Parado en medio. No le importa el taponazo que armaron, porque ellos están ahí, ellos son la autoridad. Libreta en mano poniendo multas. Después, un poco más adelante, casi llegando a la Tiradentes, cuando logramos pasar finalmente, había también otra batería de agentes de la DGC poniendo multas a 2 manos. Andan buscando dinero para cumplir cuotas con las multas. Mientras tanto, las esquinas bloqueadas
en las calles, ahí mismo, en la Tiradentes con 27 de febrero, por ejemplo, yo estaba poniendo multas aquí y allí, y el embrollo, el enredo, la madeja que se tranca ahí, porque los choferes desaprensivos, públicos y privados, no respetan, y cuando le cambia el semáforo se meten en el medio y se quedan ahí en el medio y bloquean las esquinas. Y había un nudo ahí gordiano y ellos no les importaba, y la gente tocando bocina y la cosa, y no les importaba porque ellos estaban poniendo multas. Y así lo estaba viendo en estos días. Entonces usted me dirá, bueno, multas a personas que están cometiendo infracciones, sí, pero también tienen la obligatoriedad de resolver que no se armen esos entaponamientos. Entonces es un problema, aquí eso es un problema de nunca acabar. El gobierno no ha dado pie con bola. Lo que van de este gobierno, por ejemplo, van 5 directores del Intran y ahora lo pusieron en manos del general Juan Manuel Méndez, que será buen gerente, lo que sea, pues no sabe un caramba de tránsito, es un asunto técnico. Dando palos a ciegas con eso, todo el tiempo. La DGC por su lado, Intran por otro lado, los choferes por su lado, son los dueños de la calle, los motoristas por su lado haciendo lo que le da la gana, o sea, un desorden generalizado. Un desorden. Y ahí entonces el gobierno, vemos ahora que ha puesto su mirada en estos 3 elementos: tránsito, energía eléctrica y seguridad. Seguridad hablo por el tema, tránsito también, pero también por el tema de la policía y la destitución y nombramiento de un nuevo jefe de la policía. Destitución de uno que duró apenas 6 meses. Van 5 jefes de la policía en lo que va de este gobierno de 6 años, 2 que cumplieron sus 2 años y los otros 3 efímeros. El primero, Edward, recuerdo, duró 1 año y pico. Vino otro que duró 8 meses, 9 meses, y este que duró apenas 6 meses, del 17 de febrero al 17 de agosto. Así andan las cosas, así andan las cosas. El año escolar inicia el lunes y la ADP está con pintura de guerra, denunciando, amenazando con hacer huelgas y hacer paros y diciendo que se van a quedar, qué sé yo, cuántos cientos, miles de niños sin aulas. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dice que al contrario, 120,000 niños más, jóvenes o adolescentes, entran a las aulas este año. Que apenas unos 7,000 a 5,000 niños, que ya va bajando, estaban todavía sin cupo asignado, pero que garantizan las autoridades que cuando entren, cuando comience el año escolar, tendrán un cupo de una forma u otra. En el pasado, la educación lo que hizo fue, cuando no habían cupo, porque habían escuelas que no estaban reparadas, estaban en mal estado, porque aumentó la cantidad de niños, jóvenes o adolescentes a las escuelas, le pagaba para que entraran a colegios privados a cargo de pagos de la Secretaría de Educación por esa matriculación. Una forma de garantizar que ellos estuvieran en un aula recibiendo enseñanza y no les significara eso un costo a las familias que fueron a buscar una plaza para sus hijos en la escuela pública, que es la obligación y el deber del gobierno. Todos los años hay aulas que faltan, hay escuelas que no terminan de ser reparadas, hay situaciones, pero no es lo que está diciendo la ADP, que vuelve por las suyas a presionar al gobierno. Así andan las cosas, señores. Así andan las cosas. Permítame la pausa. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios
documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema obligado de la semana, conversar sobre los temas internacionales. ¿Con quién mejor que con Julián Roa, un analista y además un estudioso del comportamiento de la política internacional? Y hay varios temas, como de costumbre. ¿No es así, don Julián? Así es, don Rudy. Sí es. A mí me gustaría comenzar por el final. Buenas noches primero. Buenas noches primero. Es que el comportamiento de la educación, gracias a Dios que tengo una persona mayor como usted que me corrige. Gracias. Esto es un tema de amigos. Claro. No se lo crea. Pero me gustaría comenzar por el final, y el tema obligado será principalmente lo que está pasando en Medio Oriente, porque signa todo lo que está pasando prácticamente en el mundo económico y en la tensión de las situaciones geopolíticas. Pero me gustaría conocer su opinión sobre este tema de las relaciones República Dominicana-Cuba a propósito de esta situación que se dio de la expulsión de 9 diplomáticos de República Dominicana. Cuba dice que son 10. República Dominicana dice que son 9. Yo no sé cuántos recibieron ellos allá, pues hay que saber que la República Dominicana dice que mandó 9. Sí, porque hay uno como que está en el aire. ¿Quién será? Bueno. ¿Qué significado tiene esto para un estado de relaciones? De unas relaciones, yo no diría sui generis, pero sí especial por la situación de Cuba en este concierto de la región. Mire, las relaciones de Cuba con la República Dominicana son centenarias, hay que decirlo. Cuba fue la última de las islas en independizarse, de las islas hispanoparlantes en independizarse de España, hay que decirlo. De hecho, la independencia cubana de 1903. Pero hemos tenido relaciones... Más de 50 años después de la dominicana. De la dominicana. Sí. Han sido relaciones armoniosas desde el periodo precolombino. Se dice que el cacique Atuey cruzó desde aquí a Cuba y esas cosas. Y muchas familias se radicaron en República Dominicana que venían de España desde Cuba. No, y muchas familias dominicanas, sobre todo con la ocupación haitiana de 1822, terminaron en lo que ellos le llamaban Puerto Príncipe, que hoy se llama Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Terminaban allá. Las relaciones dominicanas y cubanas siempre han sido armoniosas. Y por supuesto en el periodo democrático, en la segunda mitad del siglo XX, Cuba fue un gran apoyo nuestro contra la dictadura de Trujillo. Un gran exilio de dominicanos estuvo en La Habana. De hecho... Y de allá salieron las expediciones. De hecho, el primer partido dominicano que se funda en la historia de la República Dominicana se funda en La Habana, en 1939, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Claro. Anterior al PRD usted tenía agrupaciones, los que seguían a Báez, los que seguían a Luperón, los que seguían a diferentes caudillos, pero partido con estructura partidaria, el primero en la historia dominicana es el PRD, que fíjese, se llama más o menos igual al de José Martí. Martí fundó el Partido Comunista Cubano y Juan Bosch y un grupo formaron el Partido Revolucionario Dominicano. Perdón, Martí es el Partido Revolucionario Cubano. Y Bosch funda el Partido Revolucionario Dominicano. Las relaciones han sido sumamente armoniosas, inclusive con la dictadura de Trujillo y luego con la Revolución Cubana, hay que decirlo. Yo recuerdo el último periodo del doctor Balaguer, que aún en contra de los Estados Unidos nosotros fuimos un gran soporte económico para Cuba. Y teníamos relaciones comerciales. Teníamos una de intereses de República Dominicana en Cuba. En aquel periodo especial en el cual Cuba se vio abandonada por la Unión Soviética en términos de suministro, nosotros jugamos un gran papel con el propio gobierno del doctor Balaguer. Ya con Leonel Fernández se establecieron relaciones formales en el 98. Siempre ha sido sobre la base de respeto mutuo. Cuba tiene una revolución cubana que definitivamente tiene que hacer cambios.
Yo lo he dicho en este, Sí, eso es evidente, en este claro, programa. claro. No es posible seguir con una revolución que definitivamente tuvo sus éxitos, nadie puede negarlo, pero también ha tenido sus fracasos. No, ya es insostenible. Y ya en el tiempo es insostenible. Totalmente. Sí. Este incidente que sucedió esta semana pasada, en el cual el Estado Dominicano decidió pedirle al Estado cubano que le retirara, dice el gobierno dominicano que 9 diplomáticos. Con sus familias. Con sus familias. Dice el gobierno cubano que 10. Usted dice que no sabe dónde quedó el número 10. No, porque hay uno que está como en el aire. Yo personalmente, no es la primera vez y eso sucede, o por lo menos extraoficialmente, a partir de algunos deportistas cubanos quedarse en el país, pedir asilo político. Lo cual ha sido una... No ha sido la primera vez. Ni aquí ni en otros sitios. Ni en otros sitios. Creo que el manejo fue un manejo un poco indelicado, podría decir. Se pudo haber resuelto de otra manera. Cuba no está en condiciones de... Esto para Cuba es una tragedia, un rompimiento con la República. No se ha roto, pero se han afectado las relaciones. Claro que sí. Siempre el Estado cubano ha tenido una de las excusas es que, extraoficialmente por supuesto, que parte de los expulsados formaban parte del Ministerio del Interior cubano. Pero eso no es una noticia de otro mundo. Sí. Nosotros tuvimos grandes amigos cubanos que eran miembros del MININ. Sí. El propio, no sé si usted recuerda a Omar Córdoba. Un amigo mío. ¿Cómo se llamaba? Muy simpático. Y el propio a Domingo Alegre. Sí. El propio Eusebio Leal. Sí. Usted en una dictadura no sale de la dictadura si no está totalmente identificado con los roles de esa dictadura. Claro. Creo que el Estado Dominicano pudo haberlos expulsado, haber pedido el retiro sin haber hecho la publicación. Creo que fue un error. Yo hubiera preferido esperar la respuesta de Cuba, que iba a actuar como actuó, muy gradamente, y quizá el Estado Dominicano hubiera dicho que por razones de seguridad no daba las explicaciones del lugar. Los rumores son que así la parte de ese personal accedió, coactó, amenazó, aparte de los que se habían exiliado, para que volvieran. Sí. Inclusive se planteó la idea de que pudieran volver a la embajada, quedarse en la embajada, en el recinto de la embajada hasta tanto salieran hacia Cuba. Sí. Pero eso se queda en el rumor, siempre va a quedarse en el rumor. Eso no hay un registro oficial porque no se ha dado una explicación oficial. Claro, eso se enmarca, por supuesto, dentro del ámbito regional en el cual se encuentra Cuba. Sí. Recuerde que nosotros hemos sido, sobre todo en el periodo de Trump, sumamente agresivos con la diplomacia y con la revolución cubana. Nosotros hemos tomado partido, de hecho, la cumbre de las Américas que se iba a celebrar en diciembre, ustedes recuerdan, 3 países nos invitaron. Era la cumbre de Bávaro. Sí. Nos invitó a Nicaragua, nos invitó a Venezuela y nos invitó a Cuba. ¿Cuál fue la consecuencia de aquel entonces? Bueno, que sencillamente algunos países dijeron, bueno, yo me retiro, yo me respeto, yo no voy. Y eso hizo, eso y otras razones, eso hizo abortar la cumbre de las Américas. Que después se reunieron en Mar-a-Lago y de ahí salió el famoso escudo de las Américas. Bueno, eso más que una cumbre, es una cumbre de colonias o algo parecido. No, era la misma reunión que se iba a dar en Santo Domingo, por así decirlo, con la misma... Yo recuerdo la frase del canciller de la Revolución Cubana, Raúl Roa, ¿recuerdan? Sí, claro. Cuando se refería a la Organización de Estados Americanos, hablaba de ¿cómo le llamaba él? Como la Asamblea de Colonias o algo así. Sí. Creo que debió manejarse mejor el tema. Y creo que República Dominicana, independientemente de lo que entienda que Cuba eso no es, debe manejarse más al margen de esa tirantez entre los Estados Unidos y Cuba. Podría ser un ente de amortiguador y no ser un ente de confrontación. Sí. Bueno, en este caso actuaba quizás el manejo de la información, pero la actuación, yo creo que era una actuación que tenía que tomar el gobierno dominicano. Bueno, usted está partiendo de lo que los rumores sean ciertos. Claro. No, de cara a lo que... Porque algo tuvo que haber pasado también.
porque eso es una cosa así, no es fortuita. Si tenía el nivel para tomar la decisión, es otra cosa, ya yo no sé. Lo que pasa es que cuando le da un carácter oficial, tienen que dar una explicación de por qué se lo está dando. Sí. Mientras lo manejen en bajo perfil, bueno, pues ya eso se queda en ese ámbito. A lo mejor la República Dominicana fue más diplomática y más consecuente de la cuenta y no decir, ustedes lo que están aquí interviniendo, y lo dejaron así. No sé si relacionar eso o si es coincidencia con la renuncia del canciller Roberto Álvarez. No, eso no tiene nada que ver. Por eso digo que no sé si relacionarlo, pero es una coincidencia. Una coincidencia, pero... Con ejemplos que de un modo u otro yo sé que no eran del agrado, o por lo menos intuyo, no eran del todo en la forma del agrado del canciller. Bueno. Aquella declaración que el decreto del cartel de los soles, que después terminó no siendo cartel, terminó un propio tribunal de Estados Unidos diciendo que no lo asimilaba dentro del indictment. A lo mejor no se llamaba así, porque vendían su droguita. Vamos a dejar eso ahí. Es un tema, sí, así es. Vamos a dejar eso así. Sí. Vamos a hablar de Irán y Estados Unidos. Pasaron los 60 días. Bueno, se cumplieron los 60 días. Pasarán más. No, porque se habló, se enmarcó en un plazo para comenzar ya, o sea, tener un acuerdo ya más o menos definitivo, más o menos establecido. Fue como una hoja de ruta, diría yo, para llegar a esos 60 días y tener más o menos un acuerdo de paz o un acuerdo de entendimiento sobre la situación y el papel de cada uno en esa región. Perdónenme el juicio personal, pero yo creo que Estados Unidos cronometró mal las acciones que iba a tomar. Lo explico. No resolver el caso de Hamas, el caso de Israel, el caso de la Franja de Gaza y haber entrado en Irán ha sido un error. En pocas palabras, lo que ha hecho Medio Oriente es que ha asimilado todo como si fuera un solo paquete. Entonces, si usted no me termina de resolver el caso de Gaza, no va a terminar de resolver el caso de el acuerdo de paz con Irán. Por ejemplo, pero es que el acuerdo de paz parece que son... Escúchame, pero el acuerdo de paz con Irán no puede ser posible con un Irán que dice que tiene que hacer desaparecer el Estado de Israel. Israel es un amigo, un socio y además un contenedor de la situación en esa zona. A lo que me refiero, o sea, ahí está ligado todo. Exactamente. Sí, ahí está todo ligado. Eso hizo actuar o por lo menos reactivar el Hezbollah, el partido, el grupo terrorista que se encuentra en el Líbano, la misma Franja de Gaza y por supuesto Irán y claro Yemen en sentido general. Sí, los hutíes. Pero en la parte caliente, la parte de la guerra. Pero las negociaciones son, el ámbito diplomático es una guerra en otro nivel, hay que decirlo. Bueno, se está haciendo una OTAN ahora entre Arabia Saudita, Turquía que va a desaparecer y por supuesto creo que Pakistán. Y Pakistán. Es una respuesta a lo que es la OTAN. Pero eso es una OTAN árabe eminentemente sunita. Sí. Si es una OTAN sunita, irá contra Irán también. Oh, claro. Pero busca una cuota de este poder que de una manera u otra se fragmenta. De hecho, esta semana hubo una reunión en el Cairo, donde se reunió parte de una comisión de Hamas con nada más y nada menos que representantes de los Estados Unidos, que Jared Kushner y Steve Witkoff son dos representantes de Trump para el caso de Medio Oriente. ¿Qué pide Hamas? Bueno, que Israel respete el cese al fuego. ¿Qué pide Israel? Que Hamas entregue las armas y sencillamente no participe en esta mesa de conciliación y de pacificación de la Franja de Gaza. Todo es un paquete. Y por supuesto que pide Turquía jugar un papel más preponderante en lo que pudiera ser las negociaciones en todo Medio Oriente. Es algo que no se ve mañana. Irán, mientras no tenga cierto tipo de garantía de los Estados Unidos, no va, además de que Estados Unidos lo que le pide es una rendición. Eso sencillamente no lo veo posible. No. Honestamente. Sí, pero también, está Oman, se me ha olvidado decirle, Oman ha estado coqueteando con Irán para ver en cierto modo cómo saca ventaja en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha amenazado como bombardear Oman.
Pero sucede que Estados Unidos tiene 5 bases militares en Oman. No tiene que traer misiles en ningún otro lado. No. Es complicado. Pero si no hay deposición de actitudes Claro. de las partes, Por supuesto. va a ser imposible que la beligerancia no estalle en cualquier momento. Claro. Situaciones de conflicto armado. Claro. Medio Oriente está jugando al tiempo, está jugando a noviembre. ¿Cómo le deteriora la situación al Partido Republicano en los Estados Unidos lo más que pueda? Bueno, de hecho hay un tuit de Barack Obama que dice cuántas veces el presidente Trump ha dicho cosas que no ha cumplido ninguna. En 10 días termino la guerra con Irán. ¿Y si Destruyo Irán. ¿Y si sucede que no lo ha hecho? Y si sucede una de las dos cosas, cualquiera de las dos? ¿Cuál de las dos? Si el Partido Republicano gana las elecciones, Sí. se empodera más Trump. Sí. Si el Partido Republicano pierde las elecciones, Sí. se venga Trump. O sea, cualquiera de las dos cosas yo creo que puede ser que es una espada de Damocles. Así es. Digo, yo pienso así, a lo rápido. Pero para el que está en contra de los Estados Unidos o al que ha atacado a los Estados Unidos entiende que Trump de una manera u otra tiene que tener cierto tipo de control. Y no hay otra manera de hacerlo que no sea a través, y sobre todo el Senado de los Estados Unidos. Porque la Cámara de Representantes es más plural, es más complicado sacar una decisión ahí. Con el Senado es más cómodo. Todo va a además, depender, la influencia del Senado es la influencia del Senado. Totalmente, claro. Todo va a depender cómo termine noviembre. ¿Y cómo va noviembre? Va en favor de los demócratas, innegablemente. Sí, porque han estado... No solamente por la baja popularidad de muchos republicanos, sino por la renuncia a volver a repetir de muchos republicanos, inclusive, como Trump los presiona para decirle de que lo van a dejar en el momento más difícil. Te vas a tirar del barco cuando más te necesito. Significa que eso ha disminuido, además de que dentro de su propio MAGA, como él le llama, su movimiento ha tenido muchas decepciones. Tiene muchos cuestionamientos. Claro. Pero también hay algo que está pasando en la parte de los demócratas que más que nunca, y de eso se está aprovechando la propaganda de los republicanos, hay muchas tendencias mucho más radicales hacia la izquierda, pero más radicales que lo que había antes en esta contienda. Eso es por la radicalización hacia la extrema derecha que tiene el Partido Republicano. Recuerda que Estados Unidos es un país multirracial, multiétnico, pero es un país con una configuración cultural inmensa. Entonces Estados Unidos tiene grupos islámicos, que son grupos de presión. Claro. Y tiene caucus negros que son grupos de presión. Igual que tiene judíos. Igual que tiene judíos, que en este caso son los que han salido más favorecidos. Pues esos grupos responden a esa política de Trump. Y el mecanismo más cercano para responder es a través de las urnas. Ahí usted tiene el caso del alcalde de Nueva York. Le ganó a todo el mundo, incluyendo a su propio partido. Significa que son respuestas a ese radicalismo del grupo de Trump y la derecha. No puedo concluir este conversatorio contigo, Julián, sin preguntarte cómo va Venezuela y sus negociaciones, oposición-gobierno. Va bien. Chavistas, oposición. Tienen una hoja de ruta ya trazada, hay que decirlo. La oposición tienen la señora Figuera, que fue presidenta de la Asamblea Nacional, tiene una gran exponente. Y por el chavismo está Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea en estos momentos. Pero con cierta tutela de los Estados Unidos. O sea, la ruta que al final quien la está trazando es Washington. Yo lo que la veo es como muy lenta. No, va a tomar tiempo. Sí, yo la veo como muy a jugar al tiempo. Estados Unidos necesita armar a su forma la oposición venezolana. Quien va a armar la oposición y le va a decir dónde va cada opositor van a ser los Estados Unidos. Uno lo combinará a quedarse en el exterior y a otro lo incentivará para... No, ella terminará bajando a Venezuela. Sí, pero lo que no sé ya sin el poder de ser un ente de la negociación. De hecho, si se conforma la oposición, ella no va a ser la líder de la oposición. No, definitivamente. No, ella está fuera de ese esquema. Entonces, esa hoja de ruta coge más de un año. Mucho más. Sí, ahora hay que conformar el Consejo Superior Electoral y hay que conformar el Tribunal Electoral, que toma tiempo. Y hay que buscarlo fundamentalmente de gente que no se vea
lo más alejado posible del chavismo, pero que no se vea tan parcial a la oposición. Es un tema de tiempo. Sí. Ellos necesitan una persona, además de Delcy Rodríguez, que vaya a hacer esa transición. Delcy Rodríguez va a hacer esa transición hasta cierto límite. De ahí en adelante se necesita otra persona. Pero yo me pregunto, en el terreno de las negociaciones políticas, ¿cómo está la transición en Venezuela de por sí? Porque tenía problemas económicos, tenía problemas sociales, bueno, liberaron unos presos políticos más, pero ¿cómo va? Porque la dinámica, puede ser, hay dos dinámicas, una política de la retórica, de los acuerdos, y otra de la realidad, de cómo vive el pueblo. Le doy la respuesta, eso va como lo entiende el Departamento de Estado. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Ellos deciden cómo se va a hacer esa hoja de ruta. Marco Rubio. Yo, más que Marco Rubio, dentro de ese Departamento de Estado hay expertos en el tema latinoamericano. Claro. Que no es Marco Rubio. Claro, no. Él es el secretario de Estado. Que tienen años en eso. En el DES de Venezuela. Sí. Tiene gente en el DES de Cuba. De República Dominicana. De todo. Que han hecho toda una carrera. Claro. Él al final podrá tomar la decisión, pero tiene un buen O anuncia la decisión. O anuncia la decisión que al final la toma el presidente. Sí. Hay que decirlo. Pero eso va como quiere el Departamento de Estado, innegablemente. Y va bien. Bueno, como ellos entienden. Bien en el ideario de lo que ellos quieren. Claro. Hay un personaje que no lo ha mencionado, que es Diosdado Cabello, que es un preso de confianza de ese Diosdado y algunos otros más, pero él es la figura. El propio Rodrigo Padrino, que ha salido prácticamente del escenario, pero es una persona que tiene que estar tranquilo. Está dentro del indictment a Nicolás Maduro. No, pues el mismo Diosdado Cabello ha salido del aire, por así decirlo. Sí, totalmente. Apareció cuando el terremoto. No, claro. Pues apareció con el terremoto y desapareció. Recuerde que él es el secretario del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Venezolano, que es el mini cubano. Sí. De hecho, la estructura la hace el mismo armador. Don Julián, gracias. Gracias a usted. La semana próxima vamos a ver si las cosas en el mundo exterior continúan o qué otras cosas tenemos. Que no sean terremotos, por favor. Que no sean terremotos. Que no se vaya para la playa. Como se fue el ministro de la Vivienda colombiano. Impresionante. Con esa tragedia tan terrible. Yo me supongo que cuando él regrese es a recoger sus pertenencias e irse del ministerio. Y el propio presidente. Le dicen The Handsome Man. Sí. No sé por qué. En plena de una tragedia, vive vestido impecablemente. Sí. Bueno, así es, ni modo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa y una panorámica de los hechos noticiosos del país. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. A usted también, don Julián. A usted, don Rudy.